Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like a este video para que podamos seguir trayéndoles contenido exclusivo. Y hoy tenemos un escándalo que está dando mucho de qué hablar. Imagina estar en una luna de miel soñada, un viaje romántico lleno de amor y felicidad. Pero lo que comenzó como un sueño para Özkan Deniz y Aslı Enver, pronto se convirtió en una pesadilla. Y todo por un mensaje inesperado que desató una tormenta de celos y enojo. Todo parecía ir de maravilla hasta que, una noche, mientras cenaban en un lujoso restaurante junto al mar, Aslı Enver decidió revisar el teléfono de Özkan Deniz. No porque desconfiara de él, sino porque una notificación insistentemente iluminaba la pantalla de su teléfono. Y ahí estaba. Un mensaje de la exnovia de Özkan Deniz. El infierno se desató. Aslı, con la mirada llena de furia, levantó la vista y le dijo, «Así que todavía hablas con ella, no puedo creer que en nuestra luna de miel reciba mensajes de tu ex». Özkan, sorprendido, intentó calmarla, «No es lo que piensas, te juro que no he respondido nada. No sé por qué me escribe». Pero Aslı no estaba dispuesta a escuchar explicaciones. La discusión escaló rápidamente. Testigos en el hotel cuentan que la pareja se gritó durante varios minutos antes de que Aslı abandonara la habitación con los ojos llenos de lágrimas. A pesar del ambiente tenso, Özkan intentó contactarla durante la madrugada, pero Aslı, decidida, no quiso atenderlo. Los minutos se convirtieron en horas de angustia, y al amanecer, el actor ya no podía más. Sabía que las cosas estaban fuera de control. La luna de miel había dejado de ser el refugio romántico que tanto habían esperado, y todo por un simple mensaje que, aunque banal, había destapado una serie de inseguridades y reproches ocultos. Al día siguiente, con el sol brillando y las olas rompiendo suavemente contra la orilla, la situación no mejoró. Aslı seguía molesta y, si bien al principio su enojo había sido un simple desencuentro, pronto se transformó en algo mucho más grande. La desconfianza había alcanzado niveles insostenibles. Özkan, sintiendo la presión, trató de calmarla, pero sus palabras ya no parecían suficientes. El daño estaba hecho, y las dudas sobre su relación comenzaron a nublar su visión. En medio de este caos, Aslı tomó una decisión que sorprendió a Özkan. «Si realmente quieres que te perdone, dame la casa de verano en Estambul. Quizás así podría empezar a confiar en ti de nuevo». El rostro de Özkan se quedó pálido. No podía creer lo que escuchaba. Había pensado que, con el tiempo, las aguas se calmarían, pero la situación parecía estar tomando un giro inesperado. «Aslı, eso es ridículo. Esa casa significa mucho para mí. No puedo simplemente entregártela». Aslı no se inmutó. Su mirada era seria y llena de determinación. «Entonces, olvídate de mí. Si no eres capaz de darme lo que te pido, entonces ya no tienes nada que hacer aquí». El silencio llenó la habitación. Por un momento, Özkan no supo qué hacer. Por un lado, sabía que Aslı estaba pasando por una ola de emociones difíciles de manejar, pero por otro, la exigencia parecía fuera de lugar. A lo largo de su relación, habían tenido diferencias, claro, pero jamás algo tan drástico como esto. Los días siguientes fueron un verdadero calvario para Özkan. Ya no se trataba solo de la luna de miel arruinada, sino de la crisis en su relación. La prensa, como era de esperarse, no tardó en hacer eco de la situación, y los rumores empezaron a circular. Las cámaras captaban cada uno de sus movimientos, y tanto él como Aslı se convirtieron en el centro de atención mediática. Mientras tanto, Özkan trataba de encontrar una solución a su dilema, pero el tiempo parecía en su contra. Las noches fueron las más difíciles para Özkan. Sabía que, si no resolvía la situación con Aslı, su matrimonio podría derrumbarse. No solo era la casa de verano lo que estaba en juego, sino la estabilidad de su relación. Intentó comunicarse con ella de muchas maneras, pero Aslı, cada vez más distanciada, se mostraba reacia a cualquier acercamiento.
Sin embargo, él no se dio por vencido. En un intento desesperado, decidió hablar con algunos de sus amigos más cercanos, buscando consejo y apoyo. La mayoría de ellos le aconsejaba que cediera ante la petición de Asl. Es un gesto de amor, Oscar. A veces hay que hacer sacrificios, le decían. Pero, aunque lo entendía, no podía evitar sentirse resentido. La casa de verano había sido un regalo importante en su vida, algo que había logrado con mucho esfuerzo y cariño. Y entregarla parecía, para él, un acto de desesperación. Finalmente, la tensión llegó a su punto culminante cuando Oscar, agotado y emocionalmente afectado, tomó la decisión de ceder. Si esto puede salvar mi matrimonio, lo haré, pensó. Así que, con la cabeza gacha, se dirigió a un notario y firmó un documento que le transfería la propiedad de la casa de verano a Asl. La noticia de la transferencia se filtró rápidamente a los medios de comunicación, y los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. Algunos apoyaban a Oscar, mientras que otros pensaban que Asl había ido demasiado lejos al pedir algo tan material como prueba de amor. Lo que parecía una simple cuestión de celos y confianza había terminado con una transacción legal que generó aún más controversia. Pero la historia no terminó ahí. Aunque el conflicto parecía haberse resuelto en términos legales, en el corazón de Oscar y Asl, la incertidumbre seguía presente. La desconfianza no se disolvió con la firma del papel, y la relación, aunque estabilizada temporalmente, había quedado marcada por este evento. No había vuelta atrás. Mientras tanto, los medios continuaban especulando sobre el futuro de su matrimonio. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que, a pesar de la aparente reconciliación, la tensión seguía latente. Los momentos de felicidad y amor de antaño habían quedado atrás, reemplazados por una constante lucha por mantener la paz. La pregunta que muchos se hacían era si este escarceo sobre la casa de verano realmente había resuelto los problemas más profundos de su relación o si solo había aguantado una grieta que, con el tiempo, terminaría volviéndose irreparable. Lo cierto es que tanto Oscar como Asl se vieron obligados a replantearse su relación después de este incidente. Algunos dicen que el sacrificio de Oscar fue un acto de amor verdadero, mientras que otros consideran que fue una muestra de debilidad. Lo único que queda claro es que el amor a veces exige sacrificios difíciles de comprender y que las relaciones, aunque parezcan sólidas, pueden ser frágiles ante los desafíos que surgen en los momentos más inesperados. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Asl hizo bien en pedirle la casa como prueba de amor o fue demasiado? Quiero saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima historia explosiva. Hasta la próxima.